Estimados auditores, hoy damos inicio al programa Bienestar de la Fundación María José Reyes. En esta serie de cápsulas tocaremos temas relevantes de salud mental y educación, con entrevistados especialmente escogidos. Hoy hablaremos de un tema muy relevante para los adolescentes, la elección de la carrera. No saber qué estudiar, sentirse presionado y cuestionarse constantemente sobre cuál es su camino es algo que viven muchos jóvenes en su último año de enseñanza media o incluso cuando están cursando una carrera. ¿Cómo identificar cuál es mi vocación? ¿Qué rol juegan los padres y profesores en esta decisión? Este gran tema queremos abordar hoy día y para eso estamos con la psicóloga clínica de la Universidad Católica y especialista en orientación vocacional, Isidora Granese. Hola Isidora, queremos agradecer tu participación en este programa y partir inmediatamente con una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo podemos identificar nuestros talentos y habilidades? Es una súper buena pregunta, Monse, porque es el punto de partida, yo te diría. Los talentos, las habilidades, las capacidades, al final es lo mismo. Es lo que, para lo que nosotros somos buenos. Es lo que más nos fluye, lo que nos sale fácil. En general es lo que desde chicos, desde chicas nos dicen, oye, eres seco para las matemáticas, eres seco para organizar, para planificar. Es algo que se da muy natural. Por eso también se usa mucho la palabra talento, porque es algo que viene innato y de repente con poco esfuerzo, porque es algo que está muy reforzado por los profesores, por los padres, por los mismos compañeros, por las compañeras, y nosotros disfrutamos muchísimo además haciéndolo. O sea, nos damos cuenta de que es algo que cuando lo hacemos el tiempo se nos pasa volando. Súper. Y en este mismo sentido, ¿qué se entiende por vocación? Por vocación, bueno, la vocación viene del vocatio, de la palabra en latín, que significa una inclinación a un estado que tiene que ver con una llamada. Pero yo quiero ir más allá de la llamada, también tiene que ver con una respuesta, porque a veces uno cree que la vocación es algo casi que cae del cielo y que por supuesto que tiene un componente así, pero también está la parte responsable de la respuesta, de hacernos cargo de ese llamado y hacer algo al respecto. O sea, la vocación es algo que está constantemente construyéndose. No es algo que uno, no sé, le cae por osmosis, ¿me entiendes? Es algo que uno tiene que estar constantemente construyéndolo, es un proceso y que está en constante, o sea, y además que es única, que a veces uno dice, no hay una vocación igual a otra y eso es absolutamente real. Y también va cambiando según la etapa de vida en que nos encontremos. Es muy diferente hacerse esta pregunta a los 17 años, a los 25, a los 30, a los 50. O sea, trabajo con muchas personas incluso más grandes que ya habiendo hecho una carrera de pregrado o incluso habiendo hecho un posgrado, vuelven a plantearse estas preguntas y es muy natural que sea así, porque la vocación no es lineal, es súper dinámica. Y eso también hay que tenerlo presente porque a veces uno cree que tiene que esperar sentado como que aparezca. Y aquí está el rol que uno es un agente activo de irla descubriendo, irla descubriendo. Yo creo que Ujú. es súper complejo. Cuando uno conversa con un niño de Sí, 5 años, el niño te dice que quiere estudiar de todo, o sea, desde peluquería hasta ser sí. bombero, ingeniero, médico, todo. Y uno va creciendo y claro, pues van cambiando las prioridades también, como tú decías, los talentos, las habilidades, pero aún así es sumamente complejo tomar esa decisión a los 17 o 18 años. Muchos niños, Muy complejo, claro, de hecho, muy niños que complejo. entran a la Sí. universidad, bueno, adolescentes, ya jóvenes. Me pasó cuando entré, yo estudié Derecho, y muchos niños que entraron conmigo entraban porque el papá les había dicho que tenían que estudiar esa carrera, porque era humanista como más estable, porque querían estudiar artes, pero imposible. Súper compleja la situación. O muchos por presión, quizás nunca dijeron que no a la Mm. carrera, pero igual entraron. Eso pasa muchísimo. Los papás muchas veces, como en su afán de ayudar y colaborar y acompañar, sin querer a veces proyectan los propios anhelos y los deseos en los hijos. Y por eso también yo en mi programa lo trabajo con los papás, conversamos de estas expectativas, porque los papás en general tienen las mejores intenciones, solamente que a veces no saben cómo hacerlo. Y aquí también creo que puede ser bueno dar algunas herramientas para estar presente sin invadir.
porque es verdad que yo todavía tengo hijos muy chicos, no estoy en esa etapa, pero me toca acompañar a papás que sí tienen hijos adolescentes entrando a la universidad, a carreras técnicas, y la verdad es que están súper complicados, porque dicen, yo veo cosas que mi hijo, dado su una experiencia, no está viendo. Entonces, yo lo quiero ayudar a que no cometa mis mismos errores. Entonces, yo lo que primero le recomendaría a los padres, y también esto va a los profesores, es de separar la propia experiencia de la de los hijos. Es muy fácil pensar que no, va a cometer mis mismos errores, o al revés, también va a cumplir mis mismos sueños, mis mismas metas. Es algo súper inconsciente, automático. ¿Por qué? Porque uno empieza a acordarse de su propia historia, de cómo fue para este papá o esta mamá su proceso de elección. Entonces, lo primero es eso, separar. Es totalmente distinto, es otra experiencia, es otro contexto, es otro mundo, otra sociedad, eso también ha cambiado. Y también creo que el tema de las expectativas, la presión, es súper fuerte y es muy alta, porque estamos viviendo un mundo muy competitivo, que no es como en la época de los papás, que habían dos, tres universidades y listo, y se acabó, en muy pocos institutos técnicos. Ahora, gracias a Dios, hay más oportunidades y centros donde uno puede estudiar y ejercer. La oferta es gigante, hay mucho más oferta que antes. Y por lo mismo salen 20.000 ingenieros, 20.000 de todo. Entonces uno también a veces educa mucho pensando en la parte académica y se olvida formar en el mundo interno, que es clave. O sea, cuando hablamos de vocación, hablamos de identidad. Entonces, creo que desde chicos es un trabajo que podemos hacer con nuestros hijos, de ayudarlos a reflexionar, a hacerse preguntas, a fijarse de repente más en el proceso de aprendizaje más que los resultados. Porque si yo como papá estoy solamente enfocándome en las notas, en que vaya bien, en que pase de curso, que por supuesto es importante, pero dejo de lado el proceso, el esfuerzo, la perseverancia, ¿qué mensaje le estoy transmitiendo a mis hijos? Entonces después, claro, les va a dar susto, y aquí viene todo el tema de las crisis de pánico, el miedo al fracaso, el miedo a que dirán, de elegir algo prestigioso, de dejar bien parada a mi familia, porque estoy pensando solamente en el resultado. No estoy pensando en el proceso, no estoy pensando en saber quién soy, porque la vocación tiene dos componentes fundamentales, que es el componente personal, de quién soy, qué quiero, qué necesito, el desarrollo como más personal, pero también tiene un componente social, una dimensión social que no podemos dejar de lado, que es el aporte que yo voy a hacer a los demás a través del ejercicio de mi carrera o mi profesión. ¿Cuál va a ser la huella que yo voy a dejar en el mundo? Y cuando uno se conecta con ese sentido, yo invitaría mucho a los papás y profesores a hacerles estas preguntas más filosóficas, se podría decir, más existenciales a los jóvenes. ¿Cuál es el para qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál va a ser tu aporte, aunque sea algo muy chiquitito? ¿Cómo vas a marcar la diferencia? Esas son las preguntas que tenemos que hacer a los jóvenes hoy en día. También es muy importante. Perdón, no sé si me explayé No, mucho. no, súper bien. Es muy Ya, importante la labor y el rol que juegan los profesores acá, porque ellos tienen muchas más sí, herramientas que los papás en este caso, y claramente ven algo que quizás académicamente que los papás no ven. Ven habilidades. Yo me acuerdo claro. que al menos yo tuve una muy buena experiencia porque mis profesores como que tenían esa habilidad, o alguno de ellos, y nos decía como, mira, yo creo que tú, de acuerdo a lo que yo veo, tienes más habilidades para esto o para lo otro, analízalo. Pero claro, nosotros no, porque cuando uno tiene esa edad, a los 15, 16, 17 años, de verdad que uno muchas veces no tiene idea como para dónde va todo esto. Sí, no, sí, por eso hay papás que dicen, bueno, desaparezco, que él tome su decisión solo, los profesores, yo no quiero influir nada de nada. Eh, Al revés, hay que estar presente, hay que acompañar. O sea, creo que es necesario, la clave es acompañar sin invadir, y que ojalá crear una buena alianza colegio o escuela padres, porque como dices tú, muchas veces los profesores están en el día a día, y ojo, que yo creo que también hay que diferenciar las habilidades de los intereses, porque a veces uno puede ser muy bueno para algo, pero no interesarle, o verlo como un hobby. Entonces también en ese sentido, buscar como una coherencia de vida, que el proyecto de vida esté lo más alineado a quién es la persona. Y por eso también es tan importante
que cuando yo elijo algo, tenga que ver con mi personalidad, con el estilo de vida que yo quiero tener, con mis valores. O sea, son varias cosas, no es solamente para lo que yo soy bueno y hago bien, es lo que me interesa, lo que yo valoro y me acomoda. Por ejemplo, si yo soy una persona súper dinámica, que me encanta hacer miles de cosas en el día, va a ser difícil que elija una carrera de repente más tradicional, más rutinaria, que sea de 9 a 6, más de oficina. Probablemente al poco tiempo voy a sentirme muy frustrado, muy aburrido, cansado, porque no está acorde a mi personalidad, por muy bueno que yo sea haciendo eso. Entonces, creo que el primer paso es el autoconocimiento y es verdad lo que dices tú, los profesores, los padres, por supuesto que aportan una mirada, por ejemplo, los papás desde chicos le pueden contar a los niños, mira, a ti te encantaba jugar a enseñar a tus hermanos chicos, a ser la profesora, te encantaba planificar, te encantaba organizar, con eso lo pasabas increíble, ellos también te van acompañando durante toda la vida, como que los papás y los profesores tienen distintas miradas, distintas facetas. Yo creo que de todas maneras hay un trabajo en comunidad que puede ser un gran aporte y muy enriquecedor. Isidora, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y los dejamos invitados para escuchar la segunda parte en la que hablaremos sobre cómo descubrir la propia vocación.